Listo. Bueno, entonces la sesión pasada estuve ya cerrando los conceptos sobre sistemas de ecuaciones lineales. Eh, Hola Jaime, buenos días. Por ahí ya quedaron actualizados los videos, bueno, el último video de la clase, también y los ejemplos que vimos aquí en clase también ya quedaron actualizados. Por ahí también en las notas de pizarrón del tema, les dejé la solución de los dos ejercicios que les había dejado para que practicaran. También ahí ya pueden encontrar la solución para que le echen un vistazo. Y bueno, ya está también liberada la tarea correspondiente. Lo que se me olvidó comentarles la sesión pasada es que, bueno, en el último de los exámenes que vamos a tener en este curso, se deben de evaluar los temas de sistemas de ecuaciones lineales y de matrices y determinantes. Como ya les había comentado, el tema más grande que tenemos en cuanto a conceptos y en cuanto a cosas que hay que revisar es el tema de matrices y determinantes. Es un tema muy, muy extenso. Entonces, lo que vamos a hacer es que para el último de los exámenes que vamos a tener de este curso, solamente voy a evaluar en ese examen matrices y determinantes. Es decir, en ese examen no están considerados los sistemas de ecuaciones lineales. El hecho de que no los consideren no significa que no sean importantes. De hecho, durante todo ese tema he estado haciendo hincapié de que es un tema muy importante para la materia de álgebra lineal. Entonces, es importante que ustedes tengan muy, muy presentes esos conceptos. Sin embargo, para los efectos de evaluación, no lo voy a considerar y simplemente va a quedar, en este caso, definido con la tarea que ya les dejé el día de ayer, que es para entregar el próximo martes. ¿Sale? Entonces, no lo tendremos como parte de la evaluación de los exámenes parciales. Sin embargo, bueno, ahí desafortunadamente, bueno, pues sí será un ejercicio que tendrá que estar disponible para el examen final, para aquellos que por alguna razón pues necesiten presentar esas evaluaciones. Pero bueno, por lo pronto para los exámenes parciales, entonces vamos a dejar fuera del último examen el tema de sistemas de ecuaciones lineales y solamente nos vamos a centrar en los conceptos y en los aspectos que vamos a comenzar a ver a partir del día de hoy. ¿Hay alguna duda sobre esto? No, profe. ¿No? Bueno, entonces voy a comenzar a compartir mi pantalla. Y vamos a comenzar entonces con este que es el último tema del curso, que son matrices y determinantes. Entonces, ¿qué sucede con estos entes matemáticos? Bueno, como ya vimos en el tema anterior, el estudio de los sistemas de ecuaciones lineales es un tema que de manera natural nos llevó al concepto de matriz. Por ahí hice la mención en algún momento, pero a lo largo del desarrollo del tema de matriz de sistemas de ecuaciones lineales, siempre me referí a un arreglo rectangular de elementos. Este arreglo rectangular que nosotros escalonamos utilizando el método de Gauss es lo que da pie a la forma que van a tener este ente matemático que se va a conocer como matriz. Entonces, en el tema anterior, introdujimos de manera indirecta las matrices como un medio para poder representar a nivel de una tabla un sistema de ecuaciones lineales. Esto facilitó el empleo de las transformaciones elementales, que fueron los elementos con los cuales nosotros nos estuvimos apoyando para lograr el escalonamiento del sistema de ecuaciones lineales y resolverlo de una manera relativamente más sencilla.
En este nuevo tema nos vamos a ocupar de lleno de las matrices como estos entes matemáticos que van a tener una existencia propia, que son independientes de los sistemas de ecuaciones lineales, aunque encuentran en estos su principal aplicación. Vamos a definir cómo las matrices pueden sumarse, cómo van a poder multiplicarse, multiplicarse por un escalar. Vamos a analizar las principales consecuencias de estas definiciones. Vamos a estudiar además algunos temas especiales de matrices que van a ser muy importantes en el campo de aplicación. Desde un punto de vista algebraico, las matrices van a romper con una monotonía que había estado establecida por los diferentes sistemas numéricos que establecimos, ya que en particular una de las operaciones que vamos a estudiar aquí, que es la multiplicación, viola una de las leyes que tradicionalmente habían cumplido los sistemas numéricos. En este caso es la conmutatividad. ¿Sale? Esto va a traer como consecuencia que en algunos aspectos las matrices se separen del comportamiento algebraico que nosotros hemos venido estudiando y que hemos venido trabajando y al cual estamos normalmente acostumbrados. Finalmente, vamos a abordar el tema de determinantes. La idea de este ente es más antigua que el concepto de la matriz. De hecho, es un concepto que fue descubierto por Kramer durante algunos trabajos que estuvo efectuando orientados a la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Y este concepto fue expuesto por primera vez en el año de 1750. 100 años antes de que los matemáticos comenzaran a hablar sobre el concepto de matrices. En la actualidad, el concepto de determinante suele representarse normalmente como una consecuencia de la teoría de matrices y ha habido incluso un proceso de axiomatización del cual surge una definición integrada por 4 postulados, aunque nosotros en particular no nos vamos a enfrascar de lleno en esa definición, ya lo veremos directamente en el tema de matrices. Entonces, en este siguiente tema, aunque parece como subtema del capítulo 6, vamos a ver o vamos a establecer una definición muy simple para el concepto de determinante y vamos a apoyarnos en el concepto de matrices. Sin embargo, vamos a ver que los determinantes van a tener sus propias propiedades y van a tener además algunos métodos particulares que nos van a apoyar en el cálculo de los determinantes. Algunos de estos conceptos se apoyan en la tarea de matrices, pero sí los podemos tener como dos elementos completamente separados, aunque digamos que son de alguna forma uno está vinculado o está ligado muy, muy directamente al otro. ¿Sale? Entonces, bueno, esto es básicamente lo que vamos a estar trabajando en este tema. Bueno, es un tema extenso, como les decía, vamos a estar trabajando con pues, la definición de matrices, la definición de igualdad. Aquí vamos a ver las operaciones de las matrices y sus propiedades, adición de matrices, sustracción, multiplicación de matrices, multiplicación de una matriz por un escalar, la matriz identidad. Vamos a conocer qué es la inversa de una matriz, la definición, sus propiedades y cómo podemos calcular la inversa a través de las transformaciones elementales. Vamos a conocer una forma de representar los sistemas de ecuaciones lineales a través de algo que se van a conocer como ecuaciones matriciales. Vamos a ver cómo se define una ecuación matricial y cómo se resuelve y, como les comentaba, cómo podemos representar un sistema de ecuaciones lineales a través de una ecuación matricial. Vamos a estudiar también los tipos especiales de matrices cuadradas. Vamos a ver la matriz triangular y sus propiedades, la matriz diagonal y sus propiedades. Vamos a definir la traza de una matriz y sus propiedades. En cuanto a operaciones sobre una matriz, vamos a ver o vamos a conocer la operación de transposición sobre una matriz y sus propiedades. Vamos a ver que este concepto va a dar a pie a dos tipos especiales de matrices cuadradas, que van a ser la matriz simétrica y la matriz antisimétrica. Vamos a ver también matriz ortogonal y sus propiedades.
Vamos a ver la operación de conjugación de una matriz y sus propiedades. Esto va a dar pie a las matrices hermitianas y las matrices antihermitianas. Vamos a ver qué sucede con una matriz unitaria. Para todas ellas vamos a ver también sus propiedades y vamos a ver cómo se visualiza la potencia de una matriz y sus propiedades. Y en cuanto al tema de determinantes, bueno, vamos a ver la definición del determinante de una matriz y sus propiedades. Vamos a hablar sobre el cálculo de determinantes y vamos a estudiar algunos métodos que nos van a servir para hacer el cálculo de determinantes. Aquí estaremos viendo principalmente la regla de Sarrus, que seguramente es uno de los métodos que ustedes ya conocen, aunque desafortunadamente no nos sirve siempre por la cantidad de cálculos que se tendrían que efectuar para matrices de un grado superior a 3. Entonces vamos a ver algunos métodos alternativos que resultarán más sencillos, como el desarrollo por menores y cofactores, el método de condensación o el de matriz triangular. Vamos a ver a partir del concepto de determinante la aparición de un nuevo tipo de matriz que se va a conocer como matriz adjunta, que es la matriz que nos va a permitir apoyarnos en el cálculo de la inversa. Y finalmente estaremos cerrando este capítulo con la regla de Kramer, que es una regla que nos va a permitir, basada en el cálculo de determinantes, encontrar la solución de un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, bueno, como ustedes pueden observar, es un tema muy extenso, tiene muchos conceptos y pues muchos de estos conceptos también los van a estar utilizando en su curso de álgebra lineal. Ahí el álgebra de matrices va a ser muy importante y lo mismo el cálculo de los determinantes, aunque no en tanta medida como lo va a hacer el tema de sistemas de ecuaciones lineales, que como les decía, eso lo van a estar viendo todo el tiempo durante el curso. Entonces, bueno, igual estas notas ya fueron publicadas el día de ayer, espero que ya las tengan a la mano. Igual todas las notas que haga sobre los conceptos que voy a ver a continuación, también los voy a publicar en Classroom. Y bueno, pues ahí estaremos viendo también los ejemplos que ya estaremos presentando una vez que los conceptos de matrices hayan sido cubiertos. Bueno, pues ya estaremos ahí trabajando con algunos ejemplos ilustrativos que nos ayuden justamente tanto en la solución de la serie correspondiente como en la forma en cómo se presentarán los ejercicios para el último de los exámenes. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a comenzar con esto. Entonces, inicialmente vamos a estudiar el concepto de matriz. Entonces, para hablar de una matriz, en este caso vamos a hablar de este arreglo rectangular que va a estar formado por filas y columnas. ¿Sale? Entonces, normalmente a este arreglo rectangular nos vamos a referir como una matriz de M por N, donde M va a hacer referencia al número de filas o número de renglones, mientras que N va a hacer referencia al número de columnas. ¿Sale? Muy importante, este arreglo rectangular formado por filas y columnas va a tener o va a estar formado por un conjunto de elementos y estos elementos van a pertenecer al conjunto de los complejos. Entonces, en general, una matriz va a estar, en este caso, definida o lo vamos a representar de manera general por un arreglo rectangular. Esto es lo que en general va a suceder para una matriz. Es decir, en las matrices en general nos vamos a encontrar que vamos a tener un número diferente de filas que de columnas. Ya veremos que habrá un tipo particular de matrices que nos van a interesar en donde el número de filas y número de columnas sea exactamente igual, pero en la definición en general estamos hablando de un arreglo rectangular, es decir, el número de filas normalmente es diferente del número de columnas y todos los elementos que la forman van a ser elementos que pertenecen
al conjunto de los complejos. Entonces, pueden ustedes observar ahí en el pizarrón que tengo justamente este arreglo rectangular. Por aquí lo voy a marcar. Aquí está nuestro arreglo rectangular. Para poder identificar a cada uno de los elementos que están formando a este arreglo rectangular, lo vamos a manejar por posición. Entonces, ustedes pueden observar que cada uno de los elementos tiene un subíndice formado por dos números. Entonces, en general, nosotros cada uno de estos elementos lo estamos identificando a través de la letra A y un subíndice formado por dos números. Los voy a marcar aquí en general, el subíndice I y el subíndice J. Entonces, el subíndice I siempre nos va a decir o nos va a hablar sobre el renglón en el que el valor se encuentra ubicado, mientras que el subíndice J hace referencia a la columna. Entonces, el elemento A11 es el elemento que está en el primer renglón, primera columna. El elemento A12 es el elemento que está en el primer renglón, segunda columna. El elemento A21 es el elemento que está en el segundo renglón, primera columna, y así sucesivamente. Cada uno de estos elementos pertenecen al conjunto de los complejos y en este caso, el número de filas, que es M, el número de columnas, que es N, va a pertenecer al conjunto de los enteros. Es decir, no tengo fracciones de filas, no tengo fracciones de columnas. Es o la fila 1, o la fila 2, o la columna 3, o la columna N. ¿Queda claro esto? Sí, sí, ¿Sí? profe. Sí. Muy bien. Ahora, Eh, normalmente, cuando nos referimos a una matriz, como ustedes pueden observar, la estoy marcando aquí como una matriz de M por N, aunque también solemos decir que la matriz es de orden M por N. ¿Sale? Entonces, cualquiera de los dos, de las dos formas de referirnos a la matriz es exactamente válido. Puede ser una matriz o referirme a una matriz de M por N, es decir, de un cierto número de filas por un cierto número de columnas, o bien decir que la matriz es de orden M por N. ¿Sale? Entonces, así no es raro encontrarnos con matrices de orden 3 por 4, de orden 1 por 3, de orden 4 por 5, o simplemente decir, tengo una matriz de 3 por 3, una de 4 por 4, una de 3 por 8. Cualquiera de las dos formas es completamente válido. ¿Sale? Entonces les decía, en general, las matrices van a ser estos arreglos rectangulares. Entonces, cómo nos vamos a referir o cómo las vamos a, en este caso, a poder visualizar? Las vamos a visualizar de la siguiente forma. Entonces, algunos ejemplos de matrices, les voy a poner por aquí. Por ejemplo, vamos a hablar de esta matriz A, que tiene los elementos, por ejemplo, 1 más I, 2, menos 3I, 0, 4i, 7, menos 1, 1, menos 2i, 3, menos 2, 0, 5, por ejemplo. Esta sería una matriz. ¿Cuántas filas nos estamos encontrando en esta matriz? Tres. ¿Filas?
4. Cuatro, ¿no? Cuatro. Cuatro renglones. Cuatro renglones. ¿Y cuántas columnas? 3. 3. Entonces diríamos que esta es una matriz de orden 4 por 3. 4 filas por 3 columnas. ¿Queda claro esto? Puede encontrarme, por ejemplo, una matriz B que esté formada por los elementos 1/2, 0, menos 1/3. ¿Esta matriz de qué orden sería? 1 por 3. Una fila, muy bien, por 3 columnas. Puedo encontrarme a la matriz C que tenga, por ejemplo, los elementos pi por i, 1 menos 3i, raíz cuadrada de 2, 0. En este caso, ¿cuál sería el orden de esta matriz? 4 por 1. 4 por 1. En este caso tendríamos 4 filas por una columna. Muy bien. 4 por 1. Y me puedo encontrar incluso a la matriz D. Esta matriz D, por ejemplo, puede tener los elementos menos 1, 2, 4, 3, 1, 1, 2, menos 2 y 0. En este caso, ¿cuál sería el orden de la matriz? 3 por 3. 3 por 3. En este caso tendríamos 3 filas por 3 columnas. Entonces, aquí lo voy a dejar. Esto es 3 por 3. Entonces, voy a poner aquí una nota. Cuando el número de filas es igual al número de columnas, decimos que entonces estamos ante la presencia de una matriz cuadrada. Si es una matriz que tiene el mismo número de filas que columnas, normalmente a este tipo de matrices decimos que es una matriz cuadrada de orden n. Por lo tanto, para esta matriz D sería perfectamente válido decir que D es una matriz de 3 por 3 o que D es una matriz de orden 3. ¿Queda claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, muy importante, cuando nosotros nos vamos a referir a los nombres de las matrices, como la matriz A, la matriz B, la matriz C o la matriz D, normalmente nos referimos a ellas con letras y siempre vamos a utilizar letras mayúsculas. Y a los elementos que forman a la matriz, vamos a utilizar el mismo nombre de la matriz, pero en minúscula. Es decir, si esta matriz es la matriz A, los elementos A mayúscula, los elementos que lo forman, son los elementos A minúscula. ¿Queda claro esto? Y derivado de esto, también es posible que para la matriz A en general nos podamos referir a ella como la matriz que tiene el arreglo rectangular formado por los elementos A y J.
esta también es una forma válida para expresar o para representar, en este caso, a la matriz A. ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, entonces, vamos con el siguiente concepto, que es la igualdad de matrices. Entonces, en este caso, vamos a decir que dos matrices son iguales cuando tienen los mismos elementos y estos se encuentran dispuestos de la misma forma en ambos arreglos, ¿sale? Ese es el concepto de matriz en general. Entonces, este concepto lo podemos expresar de forma más precisa utilizando justamente estos elementos A y J, que son como hemos tenido a bien designar cada uno de los elementos que forman, en este caso, a la matriz. Por lo tanto, de manera formal, el concepto de igualdad diría, tengo dos matrices, la matriz A y la matriz B. La matriz A está formado por los elementos A y J, mientras que B está formado por los elementos B y J. Van a ser dos matrices de M por N, es decir, son dos matrices rectangulares. Las dos están formadas por elementos que pertenecen al conjunto de los complejos. Vamos a decir que la matriz A y B son iguales, lo cual voy a representar por A igual a B, si y solo si el elemento A y J es igual al elemento B y J para I que va desde 1 hasta M y J que va desde 1 hasta N. Es decir, la pregunta sería, ¿puedo decir que A es igual a B? No. ¿Por qué no son iguales? No son iguales de entrada porque no tienen el mismo orden, ¿no? Una es de 4 por 3 y la otra es de 1 por 3. O sea, no hay manera de que estas dos matrices sean iguales, ¿sale? Pero además, necesito, independientemente, bueno, si una vez que he comprobado que el orden es el mismo, necesito que los elementos que están en ambos arreglos sean exactamente los mismos y estén, en este caso, en las mismas posiciones. ¿Sale? Entonces, ni A es igual a B, ni A es igual a C, ni B es igual a C, ni B es igual a D, ni A es igual a D, ni C es igual a D. No cumplen en este caso con esta característica que tiene que ver con el criterio de igualdad. ¿Queda claro cómo identificar cuando dos matrices son iguales? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mismos elementos en las mismas posiciones para que podamos decir que dos matrices son iguales. Bueno, una vez que hemos entendido cómo se determina si dos matrices son iguales, entonces ahora podemos hablar de la primera de las operaciones de matrices, que en este caso es la adición o suma de matrices. Entonces, tengo nuevamente dos matrices, A y B, dos matrices rectangulares, es decir, de M por N con elementos en complejos. La suma de las matrices la voy a representar como A más B, la tengo expresada aquí, y a esta matriz la voy a llamar la matriz S o la matriz suma. Esta matriz va a estar formada por los elementos S y J. Nuevamente, para que dos matrices se puedan sumar, necesito que las matrices sean conformables para la suma. ¿Qué significa que dos matrices sean conformables para la suma? Significa que las dos matrices tienen que ser del mismo orden.
Si las dos matrices son del mismo orden, el resultado de la suma será una matriz exactamente del mismo orden. Entonces, vamos a venir para acá. Y voy a definir a la matriz A que tenga los elementos 1, 2, 3, 4, 2, 3, 6, 1, 1, 1, 2, menos 1 y menos 1, menos 1, 0, 3. En este caso, ¿es una matriz de qué orden? De 4x4. De 4 por 4. ¿Sale? Matriz de 4 por 4. Y voy a tener aquí una matriz B que va a estar formada por los elementos 1, 1, 1, 1, 2, menos 1, menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 3, 4, 5. En este caso, la matriz B, ¿de qué orden es? Igual. Del mismo orden. En este caso estamos hablando también de una matriz de 4 por 4. Cuatro por 4. Entonces, lo que yo me voy a preguntar es, ¿puedo sumar A más B? Sí, porque son del mismo orden. Exactamente. La respuesta es sí, porque A y B son conformables para la suma o adición. Entonces, lo que tengo que garantizar para que dos matrices se puedan sumar es que tengan el mismo orden. Y entonces, para efectuar la suma, en este caso, de A más B, lo que nosotros vamos a encontrar será exactamente lo mismo, una matriz de 4 por 4. Entonces, para efectuar en este caso la suma, lo único que tengo que hacer es tomar el elemento que está en la posición 1, 1 y sumarlo con el elemento que está en la misma posición en la otra matriz. Entonces, en la primera fila, lo que nosotros nos encontraríamos en este caso sería 1 más 1, tendríamos un 2, 2 más 1, tendríamos un 3, 3 más 1 sería 4, 4 más 1 tendríamos un 5, 2 más 2 sería 4, 3 menos 1 me quedaría 2, 6 menos 1 me queda 5, 1 más 0 me queda 1, 1 más 0 me queda 1, 1 más 0 me queda 1, 2 más 1 me queda 3, menos 1 más 0 me queda 1, menos 1 más 2 me queda 1, menos 1 más 3 me queda 2, 0 más 4 me queda 4 y 3 más 5 me queda 8. ¿Queda claro esto? Sí. ¿Sí? Entonces, recuerden, el único aspecto que necesitamos en este caso cumplir para que dos matrices se puedan sumar es que las matrices sean conformables, en este caso para la suma. Y para que sean conformables necesitamos garantizar que tengamos el mismo orden. ¿Sale? Bueno. Entonces, definida la suma de esta forma, ¿cuáles van a ser las propiedades que tendremos para la adición de matrices? Bueno, en este caso estoy hablando de tres matrices rectangulares, A, B y C, las tres matrices de orden M por N con elementos que pertenecen al conjunto de los complejos. Entonces, ya vimos
que la suma es una operación binaria, es decir, para que pueda efectuarse necesito dos elementos. ¿Qué pasa cuando necesito hacer la suma de tres matrices? A más B más C. Entonces podemos aplicar algo que ya habíamos conocido y que se sigue en cualquiera de los sistemas numéricos. En este caso, la asociatividad. Entonces, una posibilidad es que sume en primer lugar B más C y al resultado le sume A. La otra posibilidad es que comience sumando A más B y al resultado, en este caso, le sume el valor de C, ¿sale? Entonces, en la suma se sigue la asociatividad. Si tengo que sumar A más B, es exactamente lo mismo que sumar B más A. Es decir, en la suma de matrices sí se sigue la conmutatividad, ¿sale? La cuarta propiedad me dice que existe una matriz que voy a denominar a la matriz 0. Esta matriz va a ser del mismo orden que las matrices A o B o C, es decir, de orden M por N. Se sigue entonces que a esta matriz 0, la cual literal la voy a nombrar aquí como 0, pero lo que debo de tener bien presente es que aquí no es un 0 como nosotros lo conocemos, sino es un arreglo rectangular de ceros formado por tantos ceros como el orden de la matriz A. De manera que si tengo una matriz de orden 2 por 3, la matriz 0 tiene que ser de orden 2 por 3. Es decir, una matriz formada por dos filas y tres columnas de ceros. ¿Sale? Esa sería la configuración. Entonces, la característica que tiene esta matriz 0 es que si a A le sumo la matriz 0, obtengo exactamente la misma matriz A. Por lo tanto, esta matriz 0 sería el elemento idéntico para la suma. ¿Queda claro esto? Sí. Sí. Bueno. Y la cuarta propiedad me dice que existe una matriz que voy a denominar la matriz menos A. Esta matriz también va a ser del mismo orden, es decir, de orden M por N. ¿Cuál es la característica que sigue esta matriz? Bueno, resulta que si a la matriz A le sumo su matriz menos A, estaría obteniendo el elemento inverso, es decir, la matriz 0. ¿Queda claro esto? Sí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la matriz A formada por los elementos 1, 2, 3, 4, 2, menos 1, menos 1, 1, 1, 3, 5, 7. En este caso tengo una matriz de qué orden? ¿3 por 4? De 3 por 4. Esta es una matriz de 3 por 4. Bueno, díganme ahora, ¿qué forma tendría la matriz menos A? Sería de orden 3 por 4. Tiene que ser de orden 3 por 4. ¿Y qué forma tendría? Rectangular. Entonces, en este caso, la matriz menos A sería la matriz A multiplicada por menos 1. Es decir, tendríamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 2, 1, 1, menos 1, menos 1, menos 3, menos 5, menos 7. ¿Queda claro esto? Sí. ¿Sí? Y entonces, si yo a la matriz A le sumo la matriz menos A, que sería su elemento inverso, ¿qué estaríamos obteniendo como resultado? Una matriz nula. Exactamente. Entonces aquí tendríamos
esta matriz formada por 3 filas, 4 columnas de ceros. Como ustedes pueden observar, la matriz, el elemento inverso de A es de orden 3 por 4 y la matriz 0 también es una matriz de orden 3 por 4. ¿Queda claro esto? Sí. Muy bien. Entonces, una vez que hemos definido el elemento inverso, esta característica será muy importante para el siguiente concepto, que sería un caso particular de la suma, que es la que conocemos como resta de matrices o sustracción. Entonces, en este caso, tengo dos matrices, la matriz A y la matriz B. Las dos matrices son conformables para la adición, es decir, tienen el mismo orden y tienen elementos en el conjunto de los complejos. Entonces, si yo quiero obtener la diferencia o la resta de A menos B, yo me puedo apoyar en el elemento inverso para, en lugar de tener que efectuar la operación A menos B, la pueda ver como una suma. En este caso, estaría sumando la matriz A con el elemento inverso de la matriz B. De hecho, esa es la forma a partir de la cual en todos los sistemas numéricos nosotros nos referimos justamente a la resta. La resta en términos de la existencia del elemento inverso. Y básicamente lo único que tengo que hacer cuando estoy trabajando con la resta es, como la lógica nos indica, es necesito por esas razones que las matrices sean, en este caso, del mismo orden, para que se vayan restando los elementos uno a uno en las mismas posiciones en las cuales se encuentran los elementos en ambas matrices. Es decir, yo encontré aquí la suma A más B. Díganme, por favor, ¿qué resultado tendría la operación A menos B? Serían 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3. 3, Abajo sería 0, 0, 2. 2, 4. 4, ¿no? Porque Ah, es sí, cierto, 3 sí. menos menos 1, ¿no? Ah, sí, sí. 7, 7, 1. 1, Abajo sería 1, 1, 1, 1, 1, 1, menos 1. menos 1, Y abajo sería menos 3, sí, menos 4, sí, menos 4 sí. y menos 2. ¿Alguna duda de esto? No, profe. ¿No? Y vean que en este caso sigo teniendo en ambos casos matrices de 4 por 4. ¿Alguna duda? No. ¿No? Ahora, es lo mismo A menos B que B menos A. No. No. Entonces, hay conmutatividad en la suma, pero no en la resta. ¿Sale? ¿Alguna duda? No. Muy bien. Entonces, ya que hemos hablado de la resta de matrices, ahora nos podemos abocar a la siguiente operación, que es la multiplicación. Para la multiplicación vamos a tener dos posibilidades: la multiplicación por un escalar y la multiplicación de matrices. Vamos a hablar de la forma más sencilla. En este caso, la multiplicación por un escalar.
Eso significa que voy a tener una matriz de orden M por N con elementos en C y voy a tener un valor A que también va a pertenecer al conjunto de los complejos. Entonces, esto es lo que necesito para que esta operación se pueda llevar a cabo. Una matriz de M por N y un valor escalar que en este caso estoy llamando A. Si yo quiero obtener el producto A por A, donde A minúscula es el escalar y A mayúscula es la matriz, entonces lo que me dice es que aquí voy a obtener una matriz E que va a ser del mismo orden que A, pero en este caso los elementos de la matriz A van a estar cada uno multiplicados por este escalar. Aquí voy a modificar las notas. En lugar de hablar del escalar A, voy a hablar del escalar alfa. ¿Sale? Entonces, ¿esto qué significa? Significa lo siguiente. Por ejemplo, tengo definida esta matriz A. Vamos a definir el escalar 2. Entonces aquí, alfa es igual a 2. Por lo tanto, si yo quiero encontrar el valor de la matriz alfa por A, ¿cuál sería? Sería, pues, Tenemos que multiplicar alfa por cada uno de los... Alfa por cada uno de los no, elementos que forman a la matriz A. Ok. pues sería 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8. 8, Abajo sería 4, 4, menos 2, sí, menos 2, sí, 2. ajá, Abajo sería 2, sí, 6, sí. 10 y 14. ¿Queda claro esto para todos? Sí. Entonces, la multiplicación por un escalar es sumamente sencillo, porque lo único que tengo que hacer es multiplicar el escalar por cada uno de los elementos que forman a la matriz. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Muy bien. Como les decía, esta es la operación más sencilla. Entonces, muy rápido la podemos trabajar. Ahora, ¿cuáles van a ser las propiedades que se van a seguir en este caso para la multiplicación de matrices por un escalar? Bueno, tengo en este caso 3 matrices. En realidad, para la definición nada más voy a necesitar 2. Entonces, tengo 2 matrices A y B que van a ser matrices de orden M por N con elementos complejos y tengo 2 escalares. El escalar alfa y el escalar beta, ambos pertenecen al conjunto de los complejos. Entonces, si tengo en este caso que sumar A más B y multiplicarlo por el escalar alfa, esto equivale a multiplicar alfa por A, alfa por beta y después sumarlas. ¿Sale? Si necesito sumar los escalares alfa más beta y esto multiplicarlo por A, equivale a multiplicar alfa por A, multiplicar beta por A y después sumarlos. Y si tengo a la matriz A que multiplicarla por el escalar beta y a su vez esto multiplicarlo por el escalar alfa, equivale a multiplicar en primer lugar alfa por beta y el resultado multiplicarlo por A. ¿Queda claro esto? ¿Alguna duda? No. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de la siguiente operación, que esta es una operación que vamos a estar trabajando muy comúnmente, que va a ser la multiplicación de matrices. Entonces, veíamos
que para que dos matrices se pudieran sumar, ¿cuál era el criterio de conformabilidad para la suma? Que sean del mismo orden. Que sean del mismo orden. Ese es nuestro criterio de conformabilidad para la suma de matrices. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede con la multiplicación de matrices. Aquí también vamos a hablar de un criterio de conformabilidad. Entonces, voy a plantear primero las matrices que quiero multiplicar. Entonces, vamos a tener una matriz A que va a estar, que va a tener lo siguiente. Vamos a tener 1, menos 1, 2, 1, 3, 2, menos 2, 0, menos 1, 1, 4, 5. ¿Cuál es el orden de la matriz? 3 por 4. 3 por 4. 3 por 4. Y voy a colocar aquí una matriz B que va a tener los elementos 1, menos 1, 2, 3, 0, 1, 1, menos 1. ¿Cuál es el orden de esta matriz? 4 por 2. 4 por 2. Muy bien. 4 por 2. Entonces, para que nosotros podamos hablar de multiplicación de matrices, ¿qué se debe de cumplir? Se debe de cumplir lo siguiente. Necesitamos que las matrices sean conformables para el producto. ¿Cómo garantizo que dos matrices sean conformables para el producto? Bueno, lo que necesito garantizar es que el número de columnas de una sea igual al número de filas de la otra. Estos dos valores tienen que ser iguales. Si logro garantizar que las columnas de una sean igual a las filas de la otra, entonces significa que las matrices se pueden multiplicar. Eso implica que A y B son conformables para el producto. De manera que A por B sería una matriz ¿de qué orden? El orden que va a tener la matriz producto, voy a tomar las filas de una por las columnas de la otra. Esta sería una matriz de 3 por 2. ¿Queda claro esto? Entonces, vamos a ver qué ocurre aquí. Quiero obtener A por B. Entonces dijimos que en este caso la matriz resultante sería una matriz de 3 por 2. 3 filas por 2 columnas. ¿Cómo vamos a efectuar el producto? Lo vamos a efectuar de la siguiente forma. ¿Sale? Entonces,
Voy a tomar la primera fila y la primera columna. Estas dos. Y ya que tengo identificado la primera fila y la primera columna, voy a multiplicar los elementos uno a uno. Es decir, 1 por 1, menos 1 por menos 1, 2 por 2, 1 por 3. Y ya que hice esas multiplicaciones, esos resultados de multiplicación los voy a sumar. ¿Queda claro? Entonces, tendríamos 1 por 1 es 1, más menos 1 por menos 1, menos 1 por menos 1 es 1. Entonces, 1 más 1, hasta aquí llevaría 2. Y luego le tengo que sumar 2 por 2 son 4. 4 más los 2 que llevaba, ahí ya llevaríamos 6. Y esos 6 les voy a sumar este 1 por 3, que son 3. Entonces, 6 que llevaba más 3, esto sería igual a 9. Y ya tendría el primero de los elementos de esta matriz. ¿Queda claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Por esa razón es que necesito que las filas de una correspondan con, perdón, las columnas de una correspondan con las filas de la otra. Entonces tendríamos el primer elemento como 9. Después, sin moverme de la primera fila, sin moverme de esta fila, ahora voy a tomar la siguiente columna y voy a hacer exactamente el mismo proceso. Tendríamos 1 por 0 es 0, más menos 1 por 1 menos 1, más 2 por 1, que sería 2. Entonces, menos 1 más 2, eso sería 1. Y 1 más 1 por menos 1, que es menos 1, esto me va a dar 0. ¿Queda claro? Sí. Entonces, una vez que ya agoté todas las columnas de la otra, puedo moverme a la siguiente fila. Me muevo a la siguiente fila y aquí regreso a la primera columna. ¿Queda claro esto? Sí. Entonces, tendríamos 3 por 1, 3 y 3 más menos 2. Esto sería 1. 1 más menos 4. Esto sería menos 3. Y menos 3 más 0. Esto me quedaría como menos 3. ¿Queda claro? Sí. Y entonces, ya que multipliqué la primera columna, sin moverme de fila, me muevo a la segunda columna. Y en la segunda columna tendríamos 3 por 0 es 0, 0 más 2 es 2, 2 menos 2 es 0 y 0 más 0, pues me queda 0. ¿Sale? Ya que agoté todas las columnas, entonces ahora sí, me muevo a la última fila y regreso esto a la primera columna. Y nuevamente lo mismo. Entonces tendríamos menos 1 por 1, menos 1. Menos 1 más menos 1, menos 2. Menos 2 más 8, eso sería 6. Y 6 más 15, tendríamos 21. 21. ¿Sale? Sin moverme de fila,
avanzo a la siguiente columna y nuevamente lo mismo. Tendríamos menos 1 por 0 es 0. 0 más 1, 1. 1 más 4, 5. Y 5 menos 5, 0. 0. ¿Queda claro esto? Sí. Entonces, la matriz resultante del producto sería esta. Esta matriz que tiene 3 filas por 2 columnas. Como ya lo habíamos anticipado. ¿Alguna duda sobre cómo se realiza el producto de matrices? ¿Me puede repetir, profe? ¿Estrictamente en ese orden, profe? ¿Perdón? ¿Tiene que ser estrictamente en ese orden? Tiene que ser estrictamente en ese orden. ¿Sale? Ok. Entonces, vamos a ver. Tengo la matriz C, que es una matriz de qué orden? 3 por 3. 3 por 3. Y voy a tener por acá a la matriz D. ¿Qué es una matriz de qué orden? Igual de 3. Las matrices son conformables para la multiplicación. ¿Sí? Sí. Entonces, voy a obtener la matriz C por D. ¿La matriz C por D de qué orden va a ser? 3 por Igual 3. de 3. De 3 por 3. Entonces, nuevamente, recuerden que es fila por columna. Fila por columna. ¿Sale? Entonces, vamos con la primera fila. Entonces, tendríamos 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 más menos 1, menos 2. Menos 2 más menos 2, menos 4. Ya multipliqué la primera columna. Me muevo a la siguiente columna. Y va de nuevo. 1 por 1 es 1. 1 más 3, 4. Y 4 más 10, 14. Ya multipliqué la segunda columna y me muevo a la tercera columna. Y lo mismo. 1 por 0 es 0. 0 más 1, 1. 1 más 2, 3. ¿Queda claro esto? Sí. Ya que no tengo más columnas, me puedo mover de fila. Y regreso a la primera columna. Dígame cuál es el valor del siguiente elemento. Menos 3. Menos 3. Ya que multipliqué esta columna, me muevo a la siguiente columna. ¿Cuál es el resultado? 9. Y ya que multipliqué, me muevo a la última columna. Y aquí el resultado es 2. 2. 2. Gracias. Ya que terminé de multiplicar las columnas, me muevo a la siguiente fila y regreso a la primera columna. ¿Cuál es el resultado del siguiente elemento? Menos 6. Menos 6. Avanzo a la siguiente columna. ¿Cuál es el resultado? 16.
16. Ya que multipliqué esa columna, avanzo a la siguiente columna. ¿Cuál sería el resultado? 3. 3. Y como ya lo habíamos anticipado, es una matriz de 3 por 3. Y recuerden que aquí pude multiplicar porque las columnas de una eran igual a las filas de la otra. ¿Queda claro esto? Sí. Y para determinar cuál es el orden de la matriz producto, recuerden que tomo las filas de la una y las combino con las columnas de la otra. Entonces aquí tendríamos 3 por 3. ¿Queda claro esto? Sí, profe, ¿y si ¿Sí? no eran iguales? Si no son iguales, no se puede efectuar el producto. Ah, o sea, siempre tienen que ser iguales las Tiene que ser igual las columnas de una con las filas de la otra. filas. Si Ok. esta condición no se cumple, las matrices no son conformables para el producto. ¿Queda claro esto? Sí, sí, ¿Sí? sí. Bueno, Vale. ahora, la pregunta sería, en este escenario, ¿puedo realizar B por A? No, No lo puedo realizar porque recuerden que la matriz B es de orden 4 por 2, mientras que la matriz A es de orden 3 por 4. Para que se pudiera efectuar el producto, necesitaría que este valor fuera igual a este, y resulta que aquí son diferentes. Por lo tanto, no son conformables. ¿Alguna duda de esto? no. ¿Sale? Entonces, en general, bueno, ahí no se puede. Ahora, yo pregunto aquí, ¿puedo realizar D por C? Sí, En este caso sí, porque la matriz D es de 3 por 3 y la matriz C es de 3 por 3. Entonces, este valor sí es igual. Por lo tanto, sí, porque son conformables. Bueno, entonces, díganme cuál es el resultado de D por C. Entonces, ahora, en este caso, quien lleva la batuta de la multiplicación es la matriz D. Entonces, comienzo fijando el primer renglón en D. ¿Cuál sería el resultado de esta primera multiplicación? 0. Entonces tendríamos 0. Y ahora me muevo a la siguiente columna. ¿Cuál sería el resultado de la multiplicación? Igual 0. ¿Cuál sería? 0 también, ¿no? 0 también. Muy bien. Y me muevo a la tercera columna. ¿Cuál sería el resultado? Menos 0. 1. Menos 1, ¿no? Sí. Bueno, Profe, ¿sí? es que aquí me confundí un poco. Entonces se multiplica y se suma. Se multiplica elemento a elemento y se suman. Ok.
O sea, por ejemplo, sería -1 por... Menos 1 por 2, menos 2. Más 1 por 1. Entonces, menos 2 más 1, menos 1. Y 0 por 2 es 0. Ok, ¿Sí? Van 1 a 1. Este con este y el 0 con el 2. ok. ¿Sí? Sí, Bueno, perfecto. ya que tengo esto, me puedo mover de fila y avanzo, perdón, y regreso a la primera columna. ¿Cuál sería el siguiente elemento? 5. 5. Sí. ¿Sale? Me muevo a la siguiente columna. ¿Cuál es el resultado? 3. Y avanzo a la siguiente columna. ¿Cuál sería el resultado? 3. 3 también. Muy bien. Ya que terminé de multiplicar las columnas, avanzo a la siguiente fila y regreso a la primera columna. ¿Cuál es el resultado? 7. Entonces tendríamos 7. Me muevo a la siguiente columna. ¿Cuál sería el resultado? 5. 5. Y me muevo a la siguiente columna. ¿Cuál sería el resultado? 5. 5. Muy bien. Ahora, ¿qué notamos? Que igual nos queda 3 por 3. O sea, Es una matriz de 3 por 3. Muy bien. otra. Ahora, ¿qué podemos decir sobre el producto C por D contra el producto D por C? Son diferentes. Son Son diferentes. diferentes. Entonces, como ustedes pueden observar, el producto de poder efectuarse no es conmutativo. ¿Queda claro esto? Sí. Entonces, hay que tomar con mucha precaución el producto. De entrada, lo primero que necesito que se pueda garantizar es si se puede hacer la multiplicación. Y luego, si la multiplicación se puede hacer, eso normalmente me lleva a que el resultado que se obtenga no sea necesariamente el mismo. ¿Queda claro esto? Sí. ¿Sí? Profe, ¿y si Ajá. es el mismo resultado? Por Si ejemplo, resultara el mismo resultado, vamos a ponerlo por aquí. que fuera todos uno, no. Si fuera todos uno, podría, en este caso obtendríamos el mismo resultado, pero vamos a ponerlo entonces por aquí. Si al efectuar el producto de matrices vamos a suponer que tengo las matrices A y B. Resulta que A por B es igual a B por C.
decimos perdón, B por B A, por A. B por A. Decimos que A y B son permutables o bien que son matrices que conmutan. ¿Queda claro esto? Sí. Pero ojo, esto es un caso particular. Son casos excepcionales. Y como solamente se da en algunos escenarios, en general, para el producto, decimos que no existe la conmutatividad. ¿Queda claro esto? Ah, ok, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. O sea, sí es posible que se presente el escenario, la respuesta es sí, pero como no se presenta siempre, es decir, no lo puedo generalizar, por esas razones que decimos que el producto no es conmutativo. Pero cuando se presente, esto es solamente resultado de que las matrices A y B son matrices permutables o matrices que conmutan. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, Es- ahora bien, derivado de esto, importa mucho el orden de la multiplicación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo A que multiplica a B, aquí diré A está, vean que aquí A se encuentra a la izquierda de B. Entonces aquí decimos que A está multiplicando a B. Pero si escribo B por A, en este caso A está a la derecha de B. En este decimos A está post multiplicando a B. ¿Queda claro esto? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, esto va a ser muy importante porque en muchas ocasiones me voy a referir de esta forma a la multiplicación. Vamos a decir, aquí está en premultiplicación, aquí está en postmultiplicación. Esto va a ser muy importante, el orden de multiplicación, cuando estemos trabajando con los despejes en las ecuaciones matriciales. ¿Sale? Entonces, no pierdan de vista esto para el caso del producto. ¿Alguna duda? No. Bueno, entonces continuemos. Profe, última. ¿Sí? Perdón. Entonces, en la misma podemos poner que A dijo que está premultiplicando a B y en esa misma pues podemos poner que B está Que B está multiplicando A. postmultiplicando A, así es. Ah, ya. Ah, ok. Lo Gracias. mismo en la otra. A posmultiplica a B o bien B premultiplica a A. Ah, Depende de a qué matriz te estés refiriendo. sí. O sea, tengo que tomar una en cuenta Hay que como... tomar una en cuenta. Ahorita no sé cuál es la que deba de tomar. Como les decía, esto va a ser de mucha utilidad cuando estemos despejando las ecuaciones matriciales. Siempre que estemos despejando un producto, es muy importante que sepamos cómo está. Si lo que voy a despejar está en premultiplicación o está en postmultiplicación. Ok. Ahorita, en general diríamos, bueno, si tienes AB, A puedes verla como premultiplicación o B la puedes ver como postmultiplicación. Tiene esas dos características. Ya cuando estemos en ecuaciones matriciales, será muy importante ver cuál es la que me interesa, si la de pre
o la de post. Vale. ¿Sale? Sí, gracias. Por nada. Bueno, entonces, ya que vimos cómo se efectúa el producto de matrices, vamos a ver las propiedades que se siguen en este caso para la multiplicación. Para la multiplicación, la única ley que vamos a, o la única propiedad que se puede seguir es la asociatividad. Como ustedes pueden observar, el producto de matrices es binario. Para que pueda multiplicar matrices, necesito tener al menos 2 de estos elementos. ¿Qué pasa cuando necesito multiplicar 3 matrices? Bueno, si voy a multiplicar 3 matrices, voy a necesitar que el producto sea conformable. Entonces, por ejemplo, aquí lo voy a poner. A es una matriz de M por N. B es una matriz de N por P. Y C es una matriz de P por Q. Entonces, pueden ustedes observar, este es igual a este. Y este es igual a este. Por lo tanto, díganme, ¿de qué orden será A, B por C? AB por C. Ajá. De N por P. En este caso, de las Ajá. que me quedaron libres. ¿Cuáles quedaron libres? M por Q. M por Q. ¿Sale? M por Q. Ese sería el orden de la matriz resultante. Entonces, pueden ustedes observar que el producto es conformable. Entonces, eso significa que por la asociatividad, una posibilidad podría ser que primero multipliques B por C y el resultado por A, o bien que multipliques A por B y el resultado por C. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Entonces, ojo, cuando nosotros hablamos de la multiplicación, así como sucedía con la suma en el caso de los complejos, veíamos que si la suma tiene elemento idéntico, el producto también tenía elemento idéntico. Si la suma tenía elemento inverso, el producto tenía elemento inverso, que en este caso su elemento inverso es la división. Aquí, de entrada, en el álgebra de matrices, de entrada, el producto no es conmutativo y además no tenemos la existencia de elemento idéntico y por lo tanto no existe elemento inverso para el producto. Es decir, la única ley que se cumple para el producto es asociatividad. Con lo cual tenemos un cambio muy importante en el álgebra de matrices para la operación de producto. ¿Queda claro esto? ¿No? ¿Ninguna duda? No, creo que no. Entonces, en el álgebra de matrices no existe la división de matrices. Eso es lo que vamos a concluir. ¿Sale? Entonces, eso eventualmente nos va a meter en algunos aprietos al momento de intentar hacer despejes. Porque normalmente cuando nosotros queremos hacer un despeje, sabemos que si un valor está multiplicando, para pasarlo del otro lado, lo pasamos dividiendo. Pero en el álgebra de matrices, eso no es posible. ¿Sale? Porque en matrices no existe el concepto de división. ¿Sale? Entonces, bueno, nada más hay que tener mucho cuidado con esto. Si ya tengo definida la suma y el producto, entonces ahora puedo hablar de la distributividad. Entonces,
la distributividad derivado de que el producto no es conmutativo y que puedo tener matrices en premultiplicación o en postmultiplicación. En este sentido, vamos a tener dos perspectivas para el producto de matrices. Por ejemplo, cuando la matriz A está en premultiplicación. Si la matriz A está en premultiplicación, entonces la distributividad se vería como A por B, A por C y luego la suma. Pero si la matriz está en postmultiplicación, entonces la distributividad se vería como D por F más E por F. ¿Queda claro esto? Y no son iguales, porque ya vimos que el producto no es conmutativo. ¿Queda claro esto? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno, ahora bien. Dijimos, en general, no existe el elemento idéntico para el producto de matrices. Elemento idéntico para el producto. ¿Sale? Ahora, sin embargo, hay un caso particular en el que se cumple lo siguiente. Y vamos a decir, existe una matriz que voy a llamar I de orden n. Si me refiero al orden de la matriz a partir de un único valor, implícitamente, ¿qué estoy diciendo? Que esta matriz es ¿cómo? ¿Cuadrada? Una matriz cuadrada. Esta tiene que ser una matriz cuadrada. Entonces, esta matriz de orden n tiene la característica de que si tienes una matriz A de orden n, ¿qué significa? ¿Qué significa que A sea de orden n? ¿También es cuadrada? Que también es una matriz cuadrada. Entonces, se cumple que si la matriz A la posmultiplicas por esta matriz I, vas a obtener el mismo resultado que si la premultiplicas por I, y en cualquiera de los dos casos vas a obtener la misma matriz
de orden n. A esta matriz se le conoce como la matriz identidad de orden n. ¿Qué característica tiene la matriz identidad? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Matriz identidad de orden 1 tiene esta forma. Matriz identidad de orden 2 tiene esta forma. Matriz identidad de orden 3 tiene esta forma. Matriz identidad de orden 4, y ahí me voy a detener, tiene esta forma. ¿Qué notan de particular en esto? El ordenador N es el que dice cuántas columnas y filas hay. Oh, no. De entrada, el subíndice me dice cuántas filas y columnas voy a tener, pero además, ¿qué otra cosa notan de interesante? Que los únicos elementos que hay son 1 y 0. Está formada exclusivamente por elementos 1 y 0. ¿Qué más? Están ordenados. Están ordenados. ¿Ok? ¿Qué más? Los unos están como en forma de escalón. Exactamente. Esa es la característica más importante. Como ustedes pueden observar aquí, bueno, aquí pues nada más hay una posibilidad de 1, pero vean aquí. Estos elementos están en diagonal. ¿Estamos de acuerdo? A esto lo vamos a conocer como la diagonal principal. Entonces, la característica que tiene la matriz identidad es que la matriz identidad es una matriz que está formada por unos y ceros, en donde los unos solamente ocurren en la diagonal principal. ¿Queda claro esto? Sí. ¿Sí? Entonces, de manera general, vamos a decir que la matriz identidad de orden n es una matriz que está formado por elementos delta y j, donde delta y j es igual a 1, sí, y es igual a j, y delta y j es igual a 0, sí, y es diferente de j. ¿Queda claro esto? ¿Sí, para todos? ¿Lo puede repetir otra vez, profe? Díganme, en esta matriz de orden 3×3, este 1, ¿en qué posición está? En 1, 1. Primera fila, primera columna, 1, 1. Este 1, ¿en qué posición está? 2, 2. 2, 2. Segunda fila, segunda columna. ¿Y este 1 en qué posición está? 3, 3. 3, 3. Tercera fila, tercera columna. ¿Cuándo delta y j es igual a 1? Cuando la fila es igual a la columna. 1, 1, 2, 2, 3, 3. ¿Y cuándo este delta es 0? Cuando el renglón es diferente de la columna. Por ejemplo, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 2.
¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta es la propiedad que tiene la matriz identidad. Como veíamos, ¿qué podemos decir de la matriz identidad en este escenario? ¿Qué podemos decir sobre IN? ¿Qué está sucediendo con la matriz identidad? ¿Es conmutativa? Es conmutativa. Es decir, vamos a decir que la matriz identidad es una matriz permutable. Porque no importa que la pongas en post multiplicación o en premultiplicación, siempre vas a obtener el mismo resultado. ¿Queda claro? ¿Alguna duda de esto? Sí, profe. ¿No? No. Perfecto. Muy bien. Bueno, dijimos, en general, no hay conmutatividad, pero hay un caso particular en el que sí se da. En este caso particular, decimos que las matrices son permutables. En general, no existe elemento idéntico para las matrices, pero si la matriz es cuadrada, eso es un caso particular, en las matrices cuadradas existe una matriz que cumple con la característica del elemento idéntico. A este caso particular lo estamos llamando matriz identidad. En general, no existe elemento inverso para el producto de matrices, pero si la matriz es cuadrada, hay un caso particular. ¿Queda claro dónde estoy haciendo las particularizaciones para el álgebra de matrices? ¿Sí para todos o ni idea? ¿Lo puedes repetir otra vez, por favor? Entonces dijimos, en general, no hay elemento idéntico. No existe el elemento idéntico para el producto de matrices, pero sí hay un caso particular. ¿Y ese caso particular en qué tipo de matrices se dio? En la identidad, en la matriz de identidad. A la cuadrada. En las matrices cuadradas. Entonces, si nada más nos enfocamos en las matrices cuadradas, aquí existe una matriz que cumple con la característica del elemento idéntico. ¿Por qué no lo llamo elemento idéntico? No lo llamo elemento idéntico porque en general no existe, no se cumple para todas las matrices, solo para las matrices cuadradas. Por esa razón es que este elemento idéntico, entre comillas, se conoce como matriz identidad. Entonces, eso significa que la matriz identidad solamente ocurre cuando estamos trabajando con matrices cuadradas. No existe matriz identidad para arreglos rectangulares, porque en un arreglo rectangular yo no puedo identificar la diagonal principal. ¿Queda claro esto? ¿Sí, no? ¿Quién sabe? Sí, más o menos. Sí. ¿Sí? ¿O me van a obligar a preguntarles de esta forma Mm, para que contesten? ¿Sí?
¿Sí queda claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, solamente existe matriz identidad para matrices cuadradas. Bueno, vamos con el último concepto de la clase. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Tengo una matriz cuadrada que se va a llamar A, que va a ser una matriz de 2 por 2, que tiene los elementos 3, 1 y 5, 2. Y tengo una matriz X, también es una matriz cuadrada de 2 por 2. En este caso tendríamos 2 menos 1 menos 5 y 3. Ahora, yo quiero que me digan, bueno, esta es una matriz de 2 por 2, esta es una matriz de 2 por 2. La pregunta es, ¿las matrices son conformables para el producto? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, quiero que me digan cuál es el producto A por X. Entonces recuerden que para efectuar producto de matrices, fijamos la fila y vamos multiplicando fila por columna. ¿Sale? Entonces, primera fila por primera columna. ¿Qué obtengo de resultado? 1. 1. 1. Avanzo a la segunda columna. ¿Qué obtengo como resultado? 0. 0. 0. No. Muy bien. Ya que terminé de multiplicar las columnas, muevo la fila y regreso a la primera columna. Segunda fila por primera columna. 0. 0. Segunda fila por segunda columna. 1. 1. 1. ¿Qué es esto? Tiene una diagonal principal también. Es decir, esto es la matriz identidad de qué orden? 2. 2. Orden 2. Bueno, ahora quiero que hagan el producto X por A. Es decir, ahora quien lleva el control de las filas es la matriz X y la que va moviendo las columnas es la matriz A. Primera fila por primera columna. 1. 1. Avanzo a la segunda columna. Primera fila por segunda columna. 0. 0. Ya no hay más columnas. Me muevo de fila. Segunda fila y reinicio las columnas. Primera columna. Segunda fila, primera columna. 0. Y muevo a la segunda columna. Segunda fila, segunda columna. 1. 1. 1. ¿Y qué encontré? La misma matriz identidad. Una matriz identidad de orden 2. Entonces, eso significa que existe una matriz X tal que de orden n
si tienes una matriz cuadrada del mismo orden y la posmultiplicas por la matriz X y resulta que obtienes el mismo resultado que premultiplicar esa matriz por la matriz X, y esto te lleva como resultado a obtener la matriz identidad de orden n, entonces significa que Xn es la matriz inversa de A. Y a esta matriz la vamos a representar como A a la menos 1. ¿Queda claro esto? Sí. ¿Alguna duda? Profe, ¿Sí? si en vez de los ceros tenemos un 7 y un 3 y después un 5 y un 4, ¿no? No puede ser una matriz de identidad porque dijo que solo había ceros y unos, ¿verdad? Solamente hay ceros y unos, es correcto. Ok. Bueno, Y además deben de estar en esas posiciones, ¿sale? Y si encontramos de todos modos una diagonal, entonces no significa nada. Tiene que tener a fuerza ceros y unos, ¿verdad? Los Bueno, únicos valores que pueden ser distintos de 0 y además tienen que ser exactamente uno son los de la diagonal principal. Todo lo que esté fuera de la diagonal principal tiene que ser 0 si estás hablando de la matriz identidad. ok. ¿Sale? Sí. ¿Sí? Entonces, vean que esta definición solo habla de la existencia. Me dice, si existe, estas son las características que debe de cumplir. ¿Queda claro esto? Sí. ¿Sí? Todavía no sabemos cómo obtenerla. Pero me dice que en algunos casos es posible que se presente este resultado. Y si se presenta, la característica que tiene es que no importa si la pones en premultiplicación o la pones en posmultiplicación, siempre vas a poder obtener la matriz identidad. Vean que la matriz identidad y la matriz inversa, desde la perspectiva de los sistemas numéricos que estudiamos, equivaldría al elemento idéntico para el producto y al elemento inverso para el producto. Sin embargo, ¿por qué no se llaman elemento inverso? ¿Por qué no se llaman elemento idéntico? Porque estas características no existen para todas las matrices, solo para las matrices cuadradas. Por esa razón es que tienen nombres particulares, matriz identidad y matriz inversa. Y ambos conceptos solo son posibles si estamos trabajando con matrices cuadradas. Estos conceptos no existen en matrices rectangulares porque no podemos identificar la diagonal principal. ¿Queda claro esto? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver estas características que tiene la matriz inversa. Vamos a tener entonces bajo esta característica dos tipos de matrices. Unas matrices que vamos a llamar matriz singular y matriz no singular. Las matrices singulares y no singulares son matrices cuadradas con elementos en complejos. Entonces, decimos que una matriz es no singular si existe la inversa. Por el contrario, si no es posible encontrar la matriz inversa, entonces decimos que la matriz es una matriz singular. ¿Queda claro esto? Entonces, por ejemplo aquí, X es en realidad la matriz inversa de A. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Entonces,
eso significa que la inversa existe. Dado que la inversa existe, entonces aquí No es singular. decimos, dado que existe A inversa, entonces A es no singular. ¿Queda claro? Sí. Sí, profe. Ajá. Pero la matriz también es cuadrada. Las La matrices son cuadradas, sí. Pero en la nota decía que si era cuadrada, ¿cómo decía? Sí. Ya entendí. ¿Sí? Gracias, sí. Son matrices cuadradas. ¿Sale? Entonces, si la matriz inversa existe, entonces decimos que A es no singular. Si no puedo obtener la inversa, entonces significa que A es una matriz singular. ¿Sale? Más adelante vamos a ver que las matrices singulares van a ser aquellas matrices cuyo determinante es 0. Entonces, una forma rápida de saber si una matriz tiene inversa o no es calculando el determinante. Si el determinante es diferente de 0, significa que es posible encontrar la matriz inversa. Si el determinante de la matriz es 0, significa que no es posible encontrar la inversa de la matriz. Dicho de otra forma, es una matriz singular. ¿Queda claro esto? Sí. Entonces, ahorita solamente nos vamos a quedar con esa idea. Si puedo encontrar la inversa, es una matriz no singular. Si no puedo determinar la inversa, es una matriz singular. ¿Queda claro esto? Sí. Bueno, por último, ¿cuáles son las propiedades que se siguen en la inversa? La inversa de una matriz es única. Entonces, si yo les doy una matriz no singular y les pido que encuentren la inversa, todos debemos de encontrar la misma matriz, porque la matriz inversa es única. La segunda propiedad, si les doy una matriz inversa y les digo, obtengan la inversa de esa matriz, el resultado sería la matriz original. La inversa de la inversa cancela la operación y entonces obtendríamos simplemente a la matriz A. Tercera propiedad. Si necesito encontrar la inversa del producto A por B, esto equivale a encontrar la inversa de B, la inversa de A, pero vean que, muy importante, cambia el orden de multiplicación. En este escenario, A estaba premultiplicando a B, pero vean que al momento de obtener la inversa de B premultiplica a A. Es muy importante que tengan bien presentes estas propiedades porque van a ser muy importantes cuando estemos resolviendo ecuaciones matriciales. Entonces, recuerden que el producto no es conmutativo, entonces debo de ser muy cuidadoso y debo de respetar el orden en el que aparecen multiplicando los elementos. Y por último, si tengo que obtener la inversa de una matriz A que está multiplicada por un escalar, lambda, esto equivale a sacar el recíproco de lambda y multiplicarlo por la inversa de A, claro, siempre y cuando lambda sea diferente de 0, porque si lambda es 0, tendríamos una indeterminación. ¿Queda claro esto? Sí. Y bueno, ajá. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. No. Ok. Entonces, si multiplican dos matrices no singulares, es decir, dos matrices que tienen inversa, el resultado es una matriz no singular. Entonces, el resultado también debería de ser posible obtener su inversa. ¿Sale? Entonces, nos vamos a quedar con estos conceptos hasta aquí. Recuerden que ahorita solamente he hablado de la existencia de la matriz inversa, pero no he dicho cómo la vamos a calcular. Entonces, lo que vamos a ver la siguiente clase es cómo le hago para obtener la matriz inversa a partir de las transformaciones elementales que ya habíamos estudiado en el tema de sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sale? Entonces, si no tienen alguna duda, dejamos la clase aquí y nos vemos la siguiente. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Ya.